base nitrogenada, que recordemos que en el DNA son 4, guanina, citosina, timina y adenina, unidas con un grupo de azúcar fosfato. ¿Ya? Estos bloques que constituyen el DNA se llaman nucleótidos. Están unidos a través de una secuencia. Este es el famoso esqueleto de DNA. Esto es una sola hebra. Recuerden que el DNA son 2 hebras de esta secuencia de nucleótidos. Y normalmente cada hebra está unida a través de el enlace fosfato entre los azúcares, entre los grupos de azúcar fosfato. Y se va a unir a la otra hebra a través de la formación de puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Esta unión sigue una ley que se llama la ley de complementariedad de las bases o ley de Chagraf, en donde se dice que las bases nitrogenadas siempre van a tener una unión específica. Es decir, la citosina siempre va a formar 3 puentes de hidrógeno con la guanina y la adenina siempre va a formar 2 puentes de hidrógeno con la timina y siempre se van a unir. Siempre se van a unir. Y el número de estos enlaces de hidrógeno va a depender de esta complementariedad, ya que al analizar las estructuras de la adenina y timina va a permitir la formación de estos puentes de hidrógeno en una posición exacta en el espacio, mientras que la guanina lo va a realizar junto con la citosina. Si acá fuera, por ejemplo, adenina en vez de guanina, este tercer puente de hidrógeno no se podría realizar porque él aquí tiene un grupo hidroxilo, a diferencia de acá que se tiene el grupo amino. Y viceversa. Acá este grupo amino estaría un poco complicada la formación de estos puentes de hidrógeno acá, junto con la timina, y esto es lo que permite la complementariedad, dado que siempre se formen estos puentes de hidrógeno entre cada una de estas bases, que son complementarios. El DNA es una doble hélice, o sea, no solamente está generado por estas uniones a través de puentes de hidrógeno formando una doble cadena, sino que además ellas giran en el espacio. Giran en el espacio haciendo posible de que el esqueleto de azúcar fosfato esté completamente en el exterior, que les recuerdo, siempre están unidos a través de enlaces covalentes, mientras que los puentes de hidrógeno, que son uniones más débiles, están siempre hacia el interior, protegiendo de esta manera estas secuencias, que como les dije son las bases fundamentales de la herencia que se da por la replicación, de la transcripción y la traducción para las funciones fisiológicas y originar las proteínas, que son las que realmente ejercen estas funciones. El DNA, si nos ponemos a analizar, y ya cuando hemos cuantificado qué cantidad de DNA se tiene en una célula, tanto eucariota como procariota, tenemos que dentro de los datos específicos que nos ha dado la ciencia, tenemos procariotas como la Escherichia coli, que es el más conocido, el más evolucionado. Se ha notado que si nosotros estiramos estas cadenas, estas doble hélices, la estiramos y la sacamos del núcleo celular, en una Escherichia coli, que es una bacteria microscópica, se dice que si nosotros desarrollamos ese DNA, aproximadamente tendríamos un DNA, o sea, una hebra más o menos de 17 milímetros. O sea, esto. Para una bacteria, 17 milímetros. Que si nos comparamos el tamaño de la bacteria con estos 17 milímetros, es algo abismal. O sea, normalmente son entre 850 veces más el tamaño de la bacteria. Y si nos vamos al DNA eucariota de los humanos, ya, vemos que aún es más grande este tamaño. En cada célula, dependiendo si es haploide o diploide,
Si es haploide, recuerden que solamente tiene un juego de cromosomas, un solo par de cromosomas. Y si estiramos ese DNA contenido en esos cromosomas, normalmente saldría una hebra de 1 metro aproximadamente. Ese metro en cada célula, ojo, les estoy hablando que en cada célula haploide, o sea, en cada célula sexual va a haber DNA de un tamaño físico más o menos de 1 metro. Y si hablamos de las diploides, que son las células que conforman casi todo nuestro cuerpo, ya que son las células somáticas, estamos hablando de 2 metros de DNA. Y ustedes se preguntarán, profesora, ¿y cómo? O sea, si eso está en el núcleo, ¿cómo hace esos 2 metros de DNA para estar en el núcleo de una célula? Sencillo, a través de la organización de este material en este núcleo. Normalmente, les recuerdo que entre las diferencias entre los procariotas y los eucariotas es la existencia de este núcleo. Pero en los procariotas, a pesar de que no hay un núcleo definido, hay un lugar específico en las células donde todo ese DNA está anclado a la membrana, ¿ya? Anclado a la membrana con el fin de mantenerlo en una sola posición. Este anclaje en la membrana hace de que estas cadenas estén, además de los giros que ellas tienen, estén acoplados a diferentes proteínas que lo mantienen aún más compacto. Y de esta manera estos 17 milímetros, cuando hablamos de Escherichia coli, pueden ocupar ese espacio tan microscópico del tamaño celular. Es una organización un poco menos compleja que la que tenemos nosotros los eucariotas. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que almacenar 2 metros de DNA en ese núcleo celular microscópico. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo se hace el almacenamiento de esta información? Se hace a través de los niveles de organización que tiene el DNA. Normalmente nuestro DNA, como podemos apreciar aquí en la figura, está completamente compactado, primero alrededor de un octámero de proteínas que se llaman histonas. O sea, viene este DNA que ya de por sí viene en giros, se enrolla además en un octámero de proteínas que se llaman histonas. Estas histonas, bueno, importante, estas histonas normalmente vienen dadas, un juego de histonas normalmente viene dado por herencia específicamente de nuestra mamá, cuando se desenvuelven este DNA de esas histonas, la mitad se recicla y la mitad se degrada. Normalmente estas histonas vienen dadas a través de la herencia del madre. Y este octámero de histonas, que forman lo que dicen como las cuentas de Rosario, se van a organizar aún más. Pero esta organización de este DNA depende de la fase en la que esté esta célula. Recuerden que nuestras células pasan por un ciclo celular. Ese ciclo celular tiene fases. La fase G1, G0 es la fase normalmente en donde están todas las células de nuestro cuerpo, están ejerciendo sus funciones, etcétera, etcétera, haciendo su síntesis de proteínas, etcétera. Luego viene la fase S, que es la fase de síntesis. Y esa fase es la previa a la mitosis, que es la fase de división celular. Entonces, en esa fase S normalmente, ¿qué se hace? Se hace la síntesis de DNA nuevo. Y es la señal para que se sintetice el DNA y se va a reproducir. Entonces, normalmente las células en la síntesis de proteínas están en fase G1, G0. G1 están ahí su síntesis de proteínas. Pero cuando ya se va a dividir, se entra en la fase S, que es donde se empieza a sintetizar el ADN. Y este cromosoma en interfase, que se conoce como cromatina, se va plegando aún más. Y ya vemos que
en la metafase se forman los cromosomas, que es el mayor grado de compactación de ese material genético. Entonces, en la interfase, ¿cómo vamos a encontrar al material genético? En forma de cromatina. Estamos hablando de interfase que es la fase G1, que es donde están haciéndose la síntesis de proteínas, ejerciendo su función. Entonces, en esta interfase está la cromatina. Esta cromatina la hay de dos tipos. La heterocromatina y la eucromatina. Se dice que la eucromatina, que miren que está en menor compactación que la heterocromatina, es un nivel donde ciertas secuencias se encuentran disponibles para la síntesis de proteínas, o sea, las proteínas que están ejerciendo estas funciones. Entonces, normalmente se encuentra este DNA solamente enrollado a través de enrollado encima del heptámero de las histonas, que es el grado de menor compactación, como se puede dar cuenta aquí, ya que se conoce como nucleosoma. Ya están los nucleosomas y hay espacios entre nucleosoma y nucleosoma. Estos son zonas de eucromatina, son zonas transcripcionalmente activas, porque son secuencias que deben estar expuestas a la maquinaria de transcripción para que se dé el proceso de generación de RNA mensajero y posterior síntesis de proteína. Y habrá de pronto un grado mayor de compactación cuando la histona H1 organiza el enrollamiento de este material genético en el octámero de histonas, que se conoce como cromatosoma. Es el mayor grado de compactación. Vemos que, miren, está disponible. Mientras que cuando ya en esta misma interfase van a haber genes silenciados. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo que todas las células tienen la misma cantidad de DNA, el mismo DNA, pero no todas expresan la misma cantidad de proteínas ni las mismas proteínas? Entonces, en el grado de que hay eucromatina, hay genes que no se necesitan en ese momento específico de esa fase. Entonces, ¿qué se hace? Se silencia. ¿Cómo se silencia? Compactándose a mayor grado. Este mayor grado de compactación de este material genético se llama heterocromatina, que es no solamente la formación de nucleosomas, sino que se va acortando más a través de la formación de solenoides, que son agrupaciones de nucleosomas muy pegaditos, formándose como especie de unos túbulos altamente compactos. Miren que no hay espacio. Miren que aquí en los genes activos hay unos espacios que es donde va a entrar la maquinaria de replicación. Pero mientras que cuando está en el grado de heterocromatina, que es donde se forman los solenoides, no, entre nucleosoma y nucleosoma no hay secuencias libres. Y vemos la fibra de 30 nanómetros, que es la aglomeración de solenoides. Son zonas de transcripcionalmente inactivas, porque están los genes silenciados, porque la maquinaria de replicación no puede acceder a ellas porque no tiene espacio donde entrarse. ¿Está claro? Los tipos de cromatina. ¿Está claro? ¿Puedo continuar? Sí, profe, continuemos. Sí, profe. Eso es en interfaz. Pero cuando ya entramos a la síntesis de ADN, o sea, a la fase S, ya el mayor grado de compactación de este material genético, que se conoce como cromosoma, que de hecho es visible a través de un microscopio, y ya es la duplicación de este material genético y su compactación en su grado máximo. Entonces, normalmente, cuando se entra a fase S, se va a ir, hay un estado entre compactación y descompactación. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va entrando la maquinaria de transcripción en estas zonas de eucromatina,
las zonas por donde ya pasó la maquinaria de transcripción se va formando la heterocromatina. Y ya cuando todo el cromosoma está transcrito, se compacta aún más y se forman los famosos cromosomas, que este es un par y dos pares, que esto cuando se dé la mitosis y la citocinesis, se va de cada célula hija va a quedar con un juego de esos. Entonces, como les dije en la primera clase, este material genético puede sufrir dos procesos bastante importantes. Uno es su transmisión, que es cuando se da la replicación del DNA, o sea, se replica completamente todo el material genético, ese metro, esos 2 metros que hay, se replica todo y se divide en 2 células hijas, o sea, van a generarse 2 células hijas con exactamente el mismo material genético. Y puede sufrir el proceso de expresión, que solamente lo sufre una parte del material genético, específicamente genes que están activos transcripcionalmente, que se transforman a proteínas. Entonces, tenemos que el proceso de replicación lo sufre todo el DNA de la célula, mientras que el proceso de transcripción es solamente una parte, o sea, el gen que se necesita para generar la proteína. Que el proceso de replicación se obtienen 2 moléculas de DNA exactamente iguales, mientras que en el proceso de transcripción se copia una hebra solamente. Y con base a esa hebra es la que se usa como template o como plantilla para generar los aminoácidos de las proteínas. Existen diferencias básicas en las células eucariotas y procariotas, sobre todo en el proceso de transcripción. Normalmente en la replicación se replica todo y se va. Pero en el proceso de transcripción, teniendo en cuenta cómo están organizados los genes, vamos a tener ciertas diferencias. La primera, las células procariotas tienen genes ininterrumpidos. ¿Qué quiere decir? Que todo el DNA codifica para proteínas, absolutamente todo. Todas las secuencias de su DNA codifican para proteínas. Y normalmente están organizados por paquetes, los genes. Entonces, todo este DNA se transforma en RNA mensajero y todo este RNA mensajero se traduce a proteínas. Mientras que los eucariotas tenemos lo que se conoce como genes interrumpidos. ¿Por qué les hago tanto esta aclaración? Porque esta es la base del por qué nosotros utilizamos células procariotas para generar proteínas eucariotas. Nuestras células, tienen lo que se conoce como genes interrumpidos. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me define qué es un exón y qué es un intrón? Profe, el intrón básicamente es el exón va a codificar para un aminoácido, mientras que el intrón no. Va a codificar para un RNA mensajero. Ya nos vamos a quitar esas palabritas y vamos a ser un poco más específicos. Exactamente. Tienes toda la razón. Los exones son secuencias de nucleótidos que corresponden a diferentes zonas de RNA mensajero que se van a convertir, ya sea en proteína, en RNA de transferencia, en RNA. Los exones son los que se convierten exactamente en secuencias de aminoácidos que posteriormente se convertirán en proteínas. Mientras que los intrones son secuencias que normalmente no codifican para RNA mensajero, sino que codifican son secuencias que las necesitamos porque son secuencias de identificación de que viene un gen, lo que se conoce como promotor, son secuencias activadoras de la síntesis de proteínas. Antes decíamos que era el famoso DNA basura. No, es que esas secuencias están ahí, no sabemos para qué sirven, entonces las que nos sirven son las que están en negro, que se conocen como exones, porque esas son específicamente las que pasan a RNA mensajero y ese RNA mensajero pasa a proteína. Pero nos dimos cuenta ya que los intrones también tienen ciertas funciones, son secuencias que normalmente
se utilizan para identificar estas zonas donde hay exones. Entonces, tenemos que estos genes interrumpidos, este DNA de nosotros, no todo se convierte a proteínas. No todo se convierte a proteínas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para convertir ese ADN en proteínas? Primero, transcribir la zona donde está la proteína. Se transcribe toda, tanto exones como intrones. Y después, esto se conoce como RNA inmaduro o pre-RNA mensajero. Y después, este RNA mensajero va a sufrir un procesamiento o maduración para eliminar esos intrones y convertirse en RNA mensajero. Y además, algunas modificaciones post-transcripcionales que ayudan a darle protección a ese RNA mensajero, a evitar su degradación, etc. Entonces, esta capacidad de proteger aún más las secuencias, porque más que todo los intrones tienen esa función de proteger esa secuencia de esos genes que son tan importantes. Entonces, esto es la base de por qué nosotros podemos utilizar procariotas para generar proteínas eucariotas, porque nosotros lo que hacemos es aislar este RNA mensajero, que ya sabemos que es el que codifica específicamente para una proteína, y luego lo incluimos en el ADN de esta célula. Lo pasamos de RNA mensajero a ADN y de esta manera podemos incluir a través de un plásmido, a través de un bacteriófago, etcétera, esta secuencia específica de la proteína y podemos volver a la célula procariota productora de proteínas eucariotas. Porque hacer este proceso es más complicado, porque tendríamos que a este RNA mensajero tendríamos que introducirle los intrones y después de los intrones ya sí anclarlo en el ADN. Entonces es más complicado que coger esta célula procariota que tiene todo su DNA. Lo que se le hace es una inserción y es más sencillo. En cuanto a la transmisión del DNA según el tipo celular, la transmisión en los procariotas se puede hacer de 3 tipos. Una que se llama transformación, que lo que se hace es que está el cromosoma bacteriano, que normalmente es circular, y hay ciertas material genético en el ambiente, ya sea porque una célula murió, ya sea porque es un plásmido que genera resistencia bacteriana, etc. Está un DNA en el ambiente. De hecho, a mí se me olvidó decirles una característica del DNA, que el DNA es más estable que el RNA mensajero, que el RNA en general. ¿Por qué? Porque el DNA, miren que tiene los 2 esqueletos de azúcar fosfato y además tiene puentes de hidrógeno en su base nitrogenada. Eso le confiere una mayor capacidad de una mayor estabilidad en el espacio-tiempo. Eso lo que da es que tú puedes tener muestras de DNA, puedes mantenerlas a unas temperaturas más elevadas, las puedes tener en temperatura ambiente, trabajarlas a temperatura ambiente y no les va a pasar absolutamente nada. Mientras que el RNA siempre se tiene que trabajar con hielo, congelado a menos 80, congelado en nitrógeno líquido, etcétera, para su mantenimiento. ¿Por qué? Porque el RNA mensajero es monocatenario, mientras que el ADN es bicatenario. Entonces, está una bacteria en un medio y se puede encontrar que hay material genético en ese medio. Ella se puede transformar. ¿Cómo se puede transformar? A través de la introducción de este DNA a su material genético circular. Esto se conoce como transformación. Se capta el DNA. Se puede dar, que es lo más parecido a la reproducción sexual, es a través de contacto físico, en donde 2 bacterias se ponen en contacto y se forma lo que se conoce como un puente o un pili sexual.
en donde se lleva a cabo la replicación de este material genético y cada célula va a quedar con un material, con ese material genético que se está transfiriendo. Normalmente este tipo de conjugación se utiliza para transferir plásmidos normalmente de resistencia, o sea, cuando son dos Escherichia coli y necesitan resistir a o dos estafilococos aureus metilinos resistentes. Entonces, para tú volver estas células resistentes, como son del mismo tipo, hacen entre ellas este puente y específicamente lo que les confiere, porque a ella no le interesa el resto del DNA, porque ya yo tengo mi DNA. ¿Qué le interesa a ella? Específicamente ese gen de resistencia. Entonces, ¿qué hace? Forman el pili y dentro de ese pili se da un proceso de replicación de DNA con las polimerasas y todo eso, ahora que lo vamos a ver más en detalle, y cada célula queda con ese plásmido que le genera, por ejemplo, una resistencia. Este es el proceso de conjugación. Y hay un proceso que se conoce como transducción, que se utiliza, la transferencia de material genético se da a través de la infección por un virus. Normalmente se conoce como bacteriófago. Entonces, está una bacteria infectada por un virus, ¿ya? Y este virus adentro tiene su material genético, ¿ya? Y este material genético es capaz de transmitirse a través de esta molécula viral y de esta manera se puede obtener este material genético. Estas son las bases para la transformación de estas células y la transmisión de estos genes eucariotas a procariotas. Esta facilidad de modificar este material genético es fundamental en la biotecnología. Mientras que en los eucariotas tenemos un solo tipo de reproducción, que es la mitosis, y en el caso de las células sexuales, la meiosis, en donde se da por fases. Recuerde que se da por fases, que estas fases están dadas por la presencia o ausencia de proteínas que regulan este proceso, que es un proceso completamente controlado, estricto, que se da en un tiempo específico, que se da en unas células específicas, en donde se transmite completamente el material genético. Acá miren que podemos transferir parte de ese material genético, pero acá todo el material genético se transfiere a las células hijas. Y cada célula hija queda con su material genético exactamente igual, a excepción de las de meiosis, que normalmente esto lo sufren las células sexuales. Como les dije, todas estas funciones celulares están dadas por el ciclo celular. Están las fases del ciclo celular. Regálenme un segundo, que alguien está escribiendo en el grupo. Ok. Alguien tenía como problemas con la cámara. Entonces, donde vemos que este ciclo celular son fases sucesivas, como les digo, específicamente controladas por la ausencia o presencia de proteínas o acción de las mismas. ¿Ya? Normalmente la célula está en G1 ejerciendo sus funciones, su síntesis de proteína específica para el gen que necesita en ese momento para ejercer la función. Cuando se recibe la señal, que es estos puntos en donde se recibe la señal se conocen como checkpoints. ¿Ya? Cuando se logra vencer estos checkpoints, se cambia completamente la producción de proteínas dependientes de ciclina, etcétera, etcétera. Que esto lo que hace es dar la señal a la célula y decir, mira, ya no tienes que ejercer más funciones, necesitas reproducirte porque ya se te agotó tu tiempo, necesitamos 2 células hijas, etcétera. Todo esto va a depender de los factores internos y externos a los que esté sometido la célula. Entonces, se empiezan a generar las proteínas que actúan en la síntesis del material genético. Entonces, en esta fase S es donde se da este proceso de replicación, en donde se empiezan a identificar los orígenes de replicación y se inicia el proceso
de esta replicación para que las dos células hijas queden con este conjunto de genes exactamente igual al de la madre y ellas mismas son iguales. Entonces aquí vemos de manera resumida todo lo que pasa en la interfase, que es en la fase esta de la fase S y en la fase G2, y lo que vemos en la mitosis, que es cuando se separan estos DNA duplicados y se generan estas dos células hijas que van a entrar de inmediato a la interfase. Este proceso de replicación es un proceso semiconservativo. ¿Por qué semiconservativo? Porque cada célula hija va a quedar con una hebra de la madre y va a quedar con una hebra recién sintetizada. Miren que aquí están las dos hebras de la célula madre. Se empieza la replicación en este punto amarillo, que son los orígenes de replicación, que está dado por secuencias indicadoras de que se tiene que iniciar la replicación. Y se empieza a replicar. Esta que está aquí, estas córticas son las hebras nuevas. Se empiezan a replicar y se queda, estos son el cromosoma replicado, que es lo que vemos al microscopio si hacemos una tinción de hibridación, por ejemplo. Y vemos los cromosomas que luego se van a separar en la mitosis. Entonces, semiconservativo porque cada célula hija va a tener una hebra de la madre y una hebra recién sintetizada. Se da siempre antes de la división celular o la citocinesis. Actúan 5 enzimas que se llaman polimerasas, que son las encargadas de generar esas hebras hijas. Y en el caso de los eucariotas, normalmente se da una velocidad de 50 nucleótidos por segundo. Por esta razón, esta replicación es muy rápida. Y en los eucariotas hay siempre varios orígenes de replicación. O sea, no se empieza aquí, no, sino que todo el DNA hay varios orígenes y vemos que se van chocando las burbujas de replicación unas con otras y de esta manera se obtiene este proceso, se da de manera muy, muy rápida. Tenemos esta replicación de esos 2 metros de DNA en un tiempo súper rápido. Aquí tenemos una foto en tiempo real. Vemos cómo están todas las proteínas unidas, las proteínas que participan en la replicación, realizando este proceso. Y vemos cómo se van enrollando a través de los octámeros el DNA que se va recién sintetizando. En el caso de los procariotas, recuerden que el cromosoma es algo circular, entonces se va a dar normalmente una sola horquilla de replicación, una sola burbuja de replicación. Y vemos cómo se va generando este material replicado. Al ser menos complejo, participan solamente 3 polimerasas y se da en un menor tiempo, normalmente en 500 nucleótidos por segundo. El proceso de replicación, tanto en eucariotas como procariotas, implica la participación de varias proteínas específicas que son fundamentales para este proceso. La primera de ellas es la topoisomerasa, que no aparece en la imagen, que es la topoisomerasa, es una proteína que ayuda o evita la torsión de este DNA. Recuerden que el DNA está enrollado en las histonas y él tiene sus giros, ¿cierto? Entonces, hay un problema de enrollamiento cuando la maquinaria entra aquí y empieza a hacer todas sus funciones, que más adelante lo vamos a ver. Y vemos que, no sé si alguien utilizó, no sé si ustedes todavía estaban muy pequeños cuando se utilizaba ese teléfono de cable, que de por sí estaba enrollado. Y si la persona hablaba, se iba enrollando aún más y se daba lo que se conoce como enrollamiento o superenrollamiento, que era cuando ese cable a dónde lo podíamos desenvolver, desenrollar. Entonces, en el caso del ADN,
como vamos a ir desenrollando, o quien ha separado dos hebritas de hilo, vemos que la hebra acá abajo va dando vueltas, pero como el DNA no puede dar vueltas así, ¿qué se hace? Vienen unas enzimas que se llaman las topoisomerasas, que lo que hacen es romper enlaces y disminuir ese superenrollamiento que se va dando a medida que la maquinaria de replicación va avanzando. Y lo que hace es desenrollar. En el caso, hay dos tipos, unas que requieren gasto de energía, otras que no requieren gasto de energía. Por ejemplo, las que requieren gasto de energía, las que no requieren gasto de energía solamente rompen una hebra de DNA. Mientras que las de tipo 2 lo que hacen es romper dos hebras de DNA y ahí sí ya necesitan gasto energético. Si ustedes inhiben la topoisomerasa, se detiene la replicación. Las topoisomerasas son fundamentales para que se dé la replicación. Sin las topoisomerasas no se puede dar la replicación porque se va a replicar una parte muy mínima, porque es que mira que el ADN está muy enrollado. Son 2 metros que hay en cada célula. Imagínate cómo está de enrollado ese material. Entonces, si no hay topoisomerasas, no hay replicación. Porque lo que se necesita es desenrollar para poder que las proteínas, las polimerasas, ya vamos a ver la cantidad de proteínas que se meten en ese pedacito para poder realizar la maquinaria, para poder replicar el DNA. Entonces, aquí está dibujada de manera muy sencilla. Pero normalmente ese superenrollamiento se va haciendo, ese problema del enrollamiento se va, las topoisomerasas son fundamentales para que esto se vaya, para que el proceso se dé. Si no hay topoisomerasas no se puede. De hecho, hay fármacos que inhiben las topoisomerasas. Como por ejemplo las quinolonas, que son unos antibióticos, lo que inhiben es la DNA girasa, que es la topoisomerasa de las bacterias. Ya, recuerden que las topoisomerasas son diferentes. Ya las proteínas que nosotros tenemos son completamente diferentes en cuanto a estructura. En cuanto a fusión es la misma. Ya, de pronto tendrán secuencias similares, pero son proteínas diferentes en cuanto a tamaño, forma, etcétera, plegamiento, constitución en el espacio. Entonces, con base a eso hay ciertos antibióticos, como es el caso de las quinolonas, que actúan específicamente sobre la DNA girasa, inhiben la topoisomerasa, y cuando no hay topoisomerasa, y como es específica de los procariotas, la DNA girasa, nosotros no tenemos DNA girasa, nuestra topoisomerasa del tipo 2 es la topo 2 eucariótica, ya la topoisomerasa 2A, mientras que la de los eucariotas es la girasa. Entonces, si nosotros inhibimos la girasa, la bacteria no se puede replicar y de esta manera la bacteria muere. Ok, Angeli se tiene que desconectar. Entonces, las topoisomerasas son muy importantes. Son de hecho una de las proteínas que interfieren en el proceso inicial de la replicación. Entonces, si no hay topoisomerasas, no hay replicación. Entonces, primero actúa la topoisomerasa, desenrolla, y este desenrollamiento hace que las proteínas, como la helicasa, que es la que vemos aquí, entre y empiece a romper estos puentes de hidrógeno entre las dos cadenas de ADN. Entonces, esta topoisomerasa facilita el anclaje de esta helicasa aquí. Y esta helicasa no viene sola. Esta helicasa viene normalmente con una enzima que se llama DNA primasa, el sliding clamp y el clamp loader, que son las primasas, que ya vamos a ver para qué sirven estas proteínas. Pero normalmente cuando la helicasa se coloca,
y empieza a romper los enlaces de hidrógeno, inmediatamente actúan proteínas que se llaman SSB. Estas SSB proteins lo que hacen es mantener esas hebras separadas, que recuerden que son puentes de hidrógeno. Entonces, si yo separo, entro, y acá me queda esta hebra libre, se me puede unir con las otras hebras que están acá. Entonces, hay unas proteínas que lo que hacen es estabilizar la hebra y evitan que se unan nuevamente a través de puentes de hidrógeno. Luego viene la participación de la DNA polimerasa. La DNA polimerasa actúa en sentido 5'3'. ¿Cómo va a utilizar la plantilla? A través del sentido 3', 5'. Entonces, aquí es donde viene el proceso de replicación, en donde hay una hebra líder y una retrasada o hebra rezagada. ¿Por qué? Porque la DNA primasa, recuerden que el DNA se sintetiza a partir de un cebador o un primer, que es una secuencia de 10 nucleótidos, entre 10 y 15 nucleótidos, que se utiliza, que es RNA, que se utiliza para guiar a la DNA polimerasa, se ancla por el sliding clamp y el clamp loader, ya que son las que están unidas aquí a la primasa, y estas son las que son encargadas de hacer la polimerización de este DNA. Entonces, ¿qué pasa? Viene la primasa, coloca este primer de RNA tanto en la hebra continua como en la hebra discontinua, o en la hebra líder y en la hebra rezagada. En la hebra líder se coloca solamente un primer de RNA y como está en sentido 5'3', eso se va a ir rapidito por ahí. Pero hay una hebra que está en el sentido contrario, 3', 5'. Entonces, como estas enzimas van siempre en el mismo sentido, ¿qué pasa? De que esta hebra retrasada se empieza a sintetizar por fragmentos. Miren cómo se ve un plegamiento de la hebra que no se ve acá. ¿Qué hace la helicasa? ¿Qué hace la primasa? Empieza a colocar, deja correr un espacio entre esta hebra madre y coloca el primer, y va colocando primer, y luego viene este sliding clamp y el clamp loader, y a partir de ese primer sintetiza, se desancla. Aquí encuentra un primer, otra vez se ancla, ¿ya? Y se va sintetizando por fragmentos. Cada fragmento sintetizado en la hebra retrasada se conoce como fragmento de Okazaki. Y luego viene una proteína que se llama DNA ligasa y une estos fragmentos unos con otros. Pero vamos a ver este proceso en vivo y en directo para que ustedes entiendan mejor. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Esas topoisomerasas no son posibles utilizarlas, o sea, ya que ellas se inhiben y evitan la replicación de células, no puede ser factible o posible usarlas en tratamientos contra el cáncer. Porque de esa manera, pues, como se inhiben, evitan la replicación de las células. Sí, claro. De hecho, hay unos fármacos durante la replicación del ADN. Son topotecan y dinotecan, que actúan sobre las topoisomerasas. Pero recuerda que la célula de cáncer tiene la misma carga enzimática, proteica, igual a una célula normal. Y de ahí es donde viene la controversia de utilizar estos fármacos que no tienen un mecanismo de acción específica, porque la misma topoisomerasa de la célula normal es la misma topoisomerasa de una célula de cáncer. ¿Ya? Y es la gran diferencia entre los antibióticos y los dos son antibióticos, pero hay quimioterápicos y los antibacterianos. Porque los antibacterianos van hacia células procariotas, células que son extrañas de nosotros, pero los quimioterápicos no, van a las mismas células nuestras.
Entonces, era lo que yo les decía. Si bien las bacterias tienen las topoisomerasas, tienen las polimerasas, tienen todas las mismas proteínas, ellas son diferentes en su estructura. Pero en la célula de cáncer, la misma polimerasa, son las mismas polimerasas, las mismas 5 polimerasas, todas son iguales. Entonces, sí se puede, de hecho, como les dije, hay fármacos como el irinotecan, el topotecan, que fueron extraídos principalmente, ellos son normalmente modificaciones estructurales de una toxina, si no estoy mal, que se aisló de una planta que se llama Captotenna degne, creo que se llama. Y al ser tan tóxica, hicieron modificaciones y generaron el topotecan, el irinotecan, que son utilizados para eso y tienen esa capacidad de actuar sobre las topoisomerasas. Pero como todo fármaco quimioterápico, al tener un blanco que no es tan específico, ya va a tener efectos secundarios. ¿Sí está clara la respuesta? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, sí hay fármacos, pero tienen esos problemas. E igual, ahí uno evalúa el riesgo-beneficio en el paciente y pues uno los administra. Pero la idea de ir o de generar más que todo terapias contra el cáncer es evitar esos mecanismos que son comunes porque van a generar muchos efectos secundarios. Entonces les voy a poner el video para que vean de manera dinámica cómo se da la replicación. Me avisan si se escucha Durante bien. la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Entonces, eso fue de manera general cómo se da la replicación. Recuerdan que la narradora del video estaba diciendo de que muchas proteínas se dejaron por fuera de la animación para evitar confusiones. Una de ellas era la topoisomerasa que actúa más adelante.
Pero aquí tenemos todas las proteínas que participan en este proceso de replicación. ¿Por qué es tan importante que ustedes tengan tan claros estos conceptos? Porque todas estas proteínas han sido obtenidas en el laboratorio, sintetizadas de manera artificial y se utilizan para realizar técnicas de biología molecular que son útiles para generar los fármacos como proteínas recombinantes, fármacos que utilizan la tecnología del DNA recombinante, anticuerpos monoclonales, etc. Entonces, una de las más importantes son las DNA polimerasa, que es la que coloca los nucleótidos, o sea, es la encargada de realizar ese proceso de elongación. En los eucariotas, específicamente en los humanos, en los organismos eucariotas tenemos unas polimerasas, que es el complejo normalmente que elonga la cadena. Es una polimerasa que está constituida, o sea, es un complejo proteico que está constituido por 3 polimerasas. Este complejo cada polimerasa tiene una función específica, ¿ya? Y eso hace que este proceso de replicación sea tan exacto y se cometan errores mínimos. Que recuerden que toda esta información va a ser pasada a 2 células. Entonces, en el caso de la polimerasa, que es esta que estamos viendo aquí, en la eucariota, en ese complejo actúan 3. Polimerasa delta. Y en el caso de que la polimerasa delta se llegue a equivocar, la polimerasa alfa le avisa, por así decirlo, a la beta que corrija el error. Todo eso se hace en fracciones de milisegundos, o sea, es algo súper rápido. Va revisando así y se va haciendo, y de esta manera se garantiza la exactitud de este proceso. Esto es una característica de los eucariotas. ¿Ya? Los procariotas normalmente tienen 3 polimerasas, una que elonga y las otras que participan en el proceso. Pero siempre es, en el caso de la eucariota tenemos esas 5 porque tenemos ese complejo enzimático que participa y evita cometer errores. Está la helicasa, que aquí la vemos en color púrpura, que utiliza la energía del ATP para romper los puentes de hidrógeno y formar lo que es la horquilla de replicación. Está las SSB proteins, que son aquí, se encuentran en verde, que son las que estabilizan a las hebras para evitar la formación de nuevos puentes de hidrógeno. Las topoisomerasas, ya que aquí también no se muestra, son las que producen los NICs para desenrollar ese DNA y evitar la torsión, el detenimiento de la maquinaria de replicación por torsión. Está el sliding clamp, ¿ya? Que es el que mantiene a la polimerasa unida a esta hebra para que para que la polimerasa no se caiga de la hebra y siga replicando. En la hebra rezagada, este sliding clamp y este clamp loader, porque el clamp loader es el que coloca el sliding clamp en la polimerasa. En la hebra líder se coloca una sola vez y ella continúa. Pero como vieron en el video, en la hebra rezagada hay que estar colocando varios sliding clamp. Entonces, lo que es clamp loader y sliding clamp actúan sobre todo en la hebra rezagada. Al igual que la DNA masa. En la hebra líder solamente se coloca un primer y empieza la replicación. Pero en la hebra rezagada, la DNA primasa, el sliding clamp y el clamp loader
están trabajando de manera constante. Al igual que la ligasa, que es la que va a unir a los fragmentos de Okazaki que se van a generar. Les hablé del problema de las topoisomerasas ya. Y luego, antes de pasar a la expresión de proteínas, es muy importante de que tengan claro de que la replicación es un proceso prácticamente inequívoco. Sin embargo, se cometen errores. Y esos errores son los que dan orígenes a las diferentes mutaciones que pueden ocasionar diferentes problemas. Las mutaciones, cuando se dan en células somáticas, solamente van a afectar a la persona que las porta, pero cuando se dan en las células sexuales son mutaciones heredables. ¿Ya? Y ahí es donde vienen los problemas. Que hay distintos tipos de mutaciones. Y eso fue una de las tareas que les coloqué, que investigaran los diferentes tipos de mutaciones, porque vamos a entender cada una de ellas ahora que vamos a hablar de la expresión de las proteínas. Normalmente, todo este DNA que se replica y que tenemos en nuestras células se utiliza para ejercer las diferentes funciones de nuestro cuerpo a través de la generación no solo de proteínas, sino además de otros tipos de RNA que participan en esta expresión de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son unas macromoléculas, son unas secuencias de aminoácidos que provienen de una secuencia de nucleótidos que están contenidas en un gen. Tenemos muchísimas proteínas en nuestro cuerpo, de hecho casi todos los procesos que nosotros tenemos involucran el uso de proteínas. Ahora mismo nosotros estamos sintetizando proteínas y estamos ejerciendo nuestra función. Y tienen diferentes funciones estructurales como el colágeno, la queratina, la elastina, que están solamente en la piel y en muchas otras estructuras, de transporte, la albúmina, la hemoglobina. Tenemos proteínas que tienen acción enzimática, catalizan las reacciones. Está la pepsina, la amilasa, etc. Están las reguladoras, que son normalmente hormonas, que facilitan la movilización de diferentes macromoléculas, síntesis, etc. Están las proteínas receptoras, ¿verdad?, que son útiles para dar señales en el cuerpo y ejercer diferentes funciones. Y está la inmunológica, que es donde las más importantes son los anticuerpos, porque son proteínas que se sintetizan para protegernos de los diferentes agentes externos que son reconocidos por nuestro cuerpo como patógenos o dañinos. Este proceso de expresión de proteínas se conoce como transcripción, que lo que se basa en coger una secuencia, tomar una secuencia de este DNA y generar un RNA mensajero que se transforme a proteína. Entonces, en nuestros cromosomas vamos a tener varios genes. Genes que codifican para RNA que no se transforman en proteína, sino que, por ejemplo, tenemos el RNA de transferencia, tenemos el RNA ribosomal, ¿ya? Y genes que codifican para proteínas como tal. Vamos a tener exones que se van a unir unos con otros y van a generar proteínas. Entonces, aquí tenemos una foto en tiempo real de cómo se da esa generación de esas proteínas a partir de un gen. Aquí tenemos la RNA polimerasa. Ya no vamos a hablar de DNA polimerasa, sino de RNA polimerasa, porque vamos a generar un RNA. Están tomando las secuencias de genes alrededor. Solamente se van a copiar en el proceso de transcripción los genes que están activos en las células. Normalmente, antes del gen hay diferentes secuencias, ya lo vamos a ver más adelante, que son las que controlan esta expresión génica. Y que antes pensábamos que era DNA basura, pero son secuencias bastante importantes, sobre todo para el inicio, ya sea del silenciamiento o la activación de distintos genes. Que estos RNA están provistos por usándose una cadena molde no codificante.
Normalmente uno cuando hace la transcripción copia la hebra que no codifica para la proteína porque te queda la copia codificante, que tiene secuencias de inicio y secuencias de terminación. Y que nosotros tenemos un DNA tan extenso que nos permite tener varias copias del mismo gen en diferentes cromosomas. Esto es un efecto que nos ayuda a proteger nuestro material genético de daños o sobre todo a proteger genes que son bien útiles porque generan proteínas bastante funcionales. Entonces se nos daña un gen en una parte, pero pueden actuar el otro cromosoma a suplir la necesidad de ese RNA mensajero. Importante recordarles que los procariotas y los eucariotas tienen diferencias completas en su ADN, ya que en los procariotas todo este DNA, todo un gen que codifique, un DNA que contiene genes que codifican para las proteínas se va a transcribir de manera completa y se va a generar un RNA mensajero que luego se va a traducir a proteínas. Mientras que en los eucariotas el proceso de transcripción es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos secuencias que interrumpen a estas secuencias codificantes o estas secuencias que hacen parte del RNA mensajero. ¿Por qué se llama transcripción? Porque solamente se toma la hebra no codificante y se genera una hebra, el RNA mensajero, que en el caso de los eucariotas es un pre-RNA mensajero o RNA inmaduro, que va a sufrir varios procesos. Estos procesos que están aquí, que son las partes de la maduración del RNA. Luego de que está maduro, sale al citoplasma, en donde se va a convertir a proteína. Otra diferencia importante de la transcripción es que esto se da, en los procariotas se da todo en el citoplasma, pero acá toda la generación tanto de los RNA que participan en la transcripción y en la traducción se da dentro del núcleo. Y luego de que están en el núcleo, se exportan hacia el citosol y la síntesis de proteínas se da en el citoplasma. Pero todos los RNA se generan en el núcleo. Luego se exportan al citoplasma para que todos ejerzan su función aquí en el citoplasma. Varios tipos de RNA que participan en la transcripción. Está el mensajero, que es el que codifica para las proteínas. Está el RNA ribosomal, que es el que se encarga de convertir esta, es más que convertir, es el que se encarga de ser un lugar óptimo para la síntesis de proteínas. Entonces, el ribosoma es como la fábrica física en donde se está generando la proteína. Mientras que el RNA de transferencia es el que, como su palabra lo dice, convierte, está leyendo de alguna otra manera este RNA mensajero y lo está convirtiendo a proteínas, obviamente dentro del ribosoma. Hay otros tipos de RNA como los microRNA, que lo que hacen es regular la expresión de genes. O sea, son RNA que están pendientes de genes que no necesitamos y los están regulando, los están silenciando. Y otros RNA no codificantes que se utilizan para el proceso de maduración de este mismo RNA, regulación de genes, el mantenimiento de los telómeros y muchos otros procesos que son importantes para tanto procesos de replicación, transcripción y traducción. Entonces, por eso es que ya no tenemos el famoso DNA basura, sino que ya tenemos muchas secuencias que no solamente codifican para proteínas, sino que codifican para otros RNA que nosotros utilizamos en distintos procesos. Y aquí, específicamente en los eucariotas, participan tenemos tres RNA polimerasa. La 1, que está para transcribir casi todos los genes de nuestro cuerpo. La 2, que no solamente son genes codificantes de proteínas, sino que también ayuda en la transcripción de RNA, de microRNA, de genes de RNA no codificantes.
Y está la RNA, la polimerasa 3, que se utiliza para RNA de transferencia, RNA ribosomal y todo lo que participa en la síntesis de proteínas. ¿Cómo se da la transcripción? Es un proceso que se da de manera similar en eucariotas y procariotas. La diferencia está en las secuencias promotoras, potenciadoras, etc. Entonces, normalmente en nosotros en estas secuencias promotoras normalmente es donde se empieza a unir la maquinaria de transcripción, ¿ya? Que son muchas proteínas, como se puede ver aquí en la imagen. Son demasiadas proteínas que participan, que al final lo que ayuda es a el anclaje de esa RNA polimerasa para que empiece específicamente en la zona donde se encuentra el gen que se va a transcribir. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe, disculpe que le interrumpa, es que ahora se le fue un momento al internet y la mayor parte de la explicación de su última diapositiva no se escuchó. Les estaba comentando que en el proceso de transcripción de los eucariotas tenemos muchas zonas que le indican a la maquinaria en donde hay un gen que codifica para proteínas. Entonces, una de estas zonas, que son los elementos potenciadores o elementos de control distal, etcétera, son las que activan al promotor. Y el promotor, que es lo más importante, que está la caja TATA, la caja TAC, etcétera, son secuencias que le indican a la polimerasa, mira, aquí hay un gen que debe ser transcrito. Entonces, las polimerasas normalmente vienen unidos a estos factores de transcripción, que son los que se encargan de ensamblarla específicamente en la zona donde empieza el gen, para que se empiece la transcripción y la generación de este RNA inmaduro. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el proceso, aquí están los potenciadores, el promotor, los exones, ¿ya? Que normalmente un gen no está compuesto por un solo exón, son varios exones. Y en el transcrito primario o pre-RNA o RNA inmaduro se transcriben los exones y los intrones, que luego viene un proceso que se llama, primero viene un proceso que se llama adición de caperuza 5', y ya esto hace parte de la maduración del RNA. Entonces, primero se coloca esta caperuza 5', que lo que es una guanina trifosfato, que lo que ayuda es a proteger este extremo inicial y a darle lipofilicidad, lo vuelve más lipofílico, y de esta manera evita la acción de las ribosimas para que esto no se degrade. Y la adición de la cola poli-A, que son varias adeninas, que lo que protegen es el extremo final de esa proteína. Entonces, de esta manera se marca el RNA mensajero, donde se dice, mira, esto es un RNA mensajero que va a pasar para proteína. ¿Por qué? Porque tiene un capuchón o caperuza 5' y tiene una cola poli-A. Por aquí vas a iniciar la lectura de ribosoma y por acá va a desanclarse el ribosoma cuando se esté transcribiendo a proteína. Y luego viene un proceso que se llama splicing, en donde participan otras moléculas que se llaman spliceosomas, que es un conjunto de varias proteínas que lo que hacen es cortar y empalmar estos exones en el orden que va adecuado. A veces los exones no están ubicados en este mismo orden, de pronto el 1 está aquí y el 2 está acá, entonces tienen que ubicarlos de manera adecuada. Y hacen lo que se conoce como corte y empalme para que los exones vayan en el orden requerido. O se quiten los exones que no son necesarios para la proteína, etc.
Eso se llama maduración del RNA mensajero. Y aquí vemos los 3 procesos en donde se da la transcripción. Primero se da todo este proceso que se da aquí, luego se ancla la DNA polimerasa, empieza a transcribirse el gen, se elonga y luego se da la secuencia de terminación y se da el RNA transcrito primario que luego sufre el proceso de maduración. En los procariotas, la misma zona, o sea, la zona promotora está justo en el inicio del gen. No tenemos zonas distantes como acá, porque recuerden que nosotros tenemos que genes interrumpidos. Tenemos secuencias que facilitan el espacio para que el promotor esté más lejos. Acá no, acá el promotor está inmediatamente antes del gen que se va a transcribir. Entonces, apenas se une la polimerasa al promotor, van a encontrar la secuencia terminadora que normalmente hace parte, o sea, está en contra de otra secuencia promotora. Normalmente están, las 2 secuencias promotoras están de un gen y otro, pueden estar en lados contrarios. No están así unas seguidas de las otras, sino unas distantes de las otras. Y se da un proceso similar a lo que vemos en los eucariotas. Un poco más sencillo. Aquí vemos una caja tata, ya, en donde están los diferentes promotores indicativos de que en donde debe iniciar la transcripción. Y luego de que generamos este RNA mensajero, que se va a convertir a proteínas, empezamos con el proceso de traducción. ¿Por qué traducción? Porque estamos pasando de un idioma de nucleótidos a un idioma de aminoácidos. En el proceso de transcripción pasábamos de DNA a RNA. ¿La diferencia cuál era? Una base nitrogenada. Pero es una base nitrogenada igual, de base nitrogenada a base nitrogenada, de nucleótido a nucleótido. Ya. Pero acá en el proceso de traducción vamos a pasar de nucleótidos a proteínas, de nucleótidos a aminoácidos. Entonces, DNA es igual en todas las células, sino que está silenciado. Una célula cardíaca tiene, si tú le extraes el DNA completo, va a tener las secuencias de los genes de todas las proteínas de tu cuerpo. Todas, absolutamente todas. Sino que, como tú bien lo dices, recuerda la organización del DNA. La organización del DNA en las células, hay unas zonas transcripcionalmente activas, que son las que están generando proteínas, y hay zonas que son transcripcionalmente inactivas, que están silenciadas. Entonces, todas las células del cuerpo, a excepción obviamente que las que no tienen ADN, por ejemplo, las que no tienen núcleo, por ejemplo, el eritrocito es una de ellas que no tiene núcleo, de ahí no va a sacar nunca material genético. Pero la célula cardíaca, la célula ocular, la célula del páncreas tiene el mismo DNA, igual, los mismos genes, las mismas, sino que la transcripción de las proteínas, el proceso de transcripción y traducción es solamente en esas zonas donde hay genes necesarios para su función. Por eso siempre en la diapositiva les dije, replicación, todo el DNA, transcripción, solamente una pequeña parte. ¿Está claro? Entonces, como les venía comentando, viene el proceso de traducción. Vamos a pasar de un idioma a otro. ¿Cómo se pasa? A través de algo que se llama código genético. Este código genético tiene la característica que es universal. ¿Qué quiere decir? Que una tripleta o un codón, más bien, de aquí siempre va a codificar alanina en eucariotas, en procariotas, en virus, en todo.
es lo mismo. Estos aquí van a codificar para el mismo aminoácido. Entonces, como nosotros tenemos 22 aminoácidos, ya vamos a tener secuencias que van a estar repetidas para codificar el mismo aminoácido. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Esto ayuda a que ciertas mutaciones sean silenciosas. Porque, por ejemplo, aquí, si el codón que yo tengo en mi RNA mensajero es A y me lo cambian por G, siempre voy a tener la leucina. Entonces la proteína va a tener la misma función. Y de esta manera se garantiza, por así decirlo, que siempre vamos a tener la misma secuencia de proteínas, aunque tengamos cambios en un nucleótido. ¿Ya? Este código genético, al ser universal, también te permite que tú puedas generar proteínas de distinto tipo en células diferentes. Cada 3 nucleótidos son los codones que codifican para un aminoácido específico. Hay particularmente algunas secuencias que codifican para secuencias de inicio como AUG, que es una secuencia única tanto en eucariotas como en procariotas. Todas las proteínas que nosotros sintetizamos, todos los seres vivos empiezan con metionina. Ya después esa metionina se removerá cuando esté en la función, pero todas empiezan con la metionina porque este es un codón de inicio universal. Después de la capucha 5', es la que vemos aquí, miren que ya se produjo este RNA mensajero. Pasa a el núcleo, sale del núcleo al citoplasma y tiene 2 zonas de reconocimiento. La caperuza 5' y la secuencia de iniciación para la síntesis de proteína, que es AUG, que normalmente también está unido a otros factores. Ya, que se hace un intercambio entre la capucha 5', entre las proteínas que protegen la capucha 5', a proteínas que inician o reclutan los factores de traducción. Y hay secuencias de terminación que no codifican para ningún aminoácido, y esto es bien importante. Las secuencias de terminación nunca codifican para aminoácidos, que son estas 3 que están acá. Entonces, secuencia de inicio, AUG. Secuencia de terminación, UAA, UAG, UAGA. No codifican para aminoácidos. La de inicio siempre codifica para metionina. Participan otros RNA que son fundamentales, como el RNA de transferencia, que es el que posee en una parte un anticodón, que es el que lo va a leer en la secuencia, y que va a tener anclado un aminoácido. Tiene una característica de tener una forma de hoja de trébol de 3 hojas, ya que le va a permitir ubicarse en el espacio. Normalmente en los libros lo grafican de esta manera. Y que le va a permitir, esta estructura le va a permitir poderse anclar a los diferentes sitios del RNA ribosomal. Entonces, en el proceso de traducción participan los 3 RNA mayoritarios de la célula. Normalmente el RNA mensajero es como el 5% del RNA total de la célula. El RNA de transferencia más o menos el 15%, y el RNA ribosomal es el 80%. Ya, por eso es que nosotros podemos ver los ribosomas en el microscopio, ya, porque son muchísimos. Y ustedes dirán, profesora, pero si nosotros codificamos un poco de proteína, ¿cómo es que el RNA mensajero nada más va a ser el 5%? Porque un mismo RNA mensajero codifica para muchas proteínas. Entonces, vamos a tener varios ribosomas en una misma secuencia de RNA mensajero, generando la misma proteína. Entonces, en el proceso de traducción se da varios procesos.
Primero es la lectura del codón, del reconocimiento de la caperuza 5' y empieza el ribosoma a correr para buscar la secuencia de inicio que es AUG que codifica para metionina. Y luego viene el RNA de transferencia cargado con la metionina y lo coloca. Y se une esa es la señal para que se una la subunidad mayor. En la subunidad mayor van a haber 3 sitios, el sitio E, el sitio P y el sitio A, que son sitios donde se van a ir corriendo la cadena de RNA para permitir la elongación. Entonces, primero, en el sitio P, está ocupado por el de la metionina, que está aquí. Luego, en la metionina se forma un enlace peptídico con el nuevo aminoácido que se va a cargar. Y cuando se forma este enlace peptídico aquí, se rompe el enlace peptídico del RNA que está cargado en el sitio P. Al formarse este nuevo enlace peptídico, se corre la subunidad mayor como si fuera una engrapadora. ¿Ya? Van haciendo así, van anclando. Y pasa al sitio P el RNA de transferencia del aminoácido que acaba de cortarse. Y para que esto coincida con esto y se libere el RNA de transferencia, la subunidad menor también se corre. ¿Ya? Y expulsa al RNA. Entonces, el sitio E es de expulsión y el sitio P es de formación del enlace peptídico. ¿Ya? Y el sitio A es para cargar el nuevo RNA de transferencia. Y así se van trasladando cada 3 nucleótidos. Cada triplete de nucleótidos. Y se va dando la carga del RNA de transferencia de acuerdo a lo que se lee aquí en el sitio A. En el sitio A es donde se va leyendo la secuencia. La secuencia, la secuencia es GAU. Entonces viene el RNA de transferencia cargado con el anticodón que sería CUG para codificar para ácido asparto. Y luego, cuando este sitio A es ocupado por un codón de terminación, se desensamblan los ribosomas. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver el proceso de transcripción y el proceso de traducción de una manera más dinámica. El dogma central de la biología molecular, el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar, la inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desarrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra
otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica. Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Veamos cómo funciona este proceso. El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una cinta. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño. La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón de ARN mensajero es complementario a un anticodón en una molécula de ARN de transferencia. La subunidad grande del ribosoma separa a cada aminoácido de su ARN de transferencia y lo une a la cadena proteica en crecimiento. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, la secuencia del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos. Dentro del ribosoma hay 3 sitios designados con las letras A, P y E. La adición de cada aminoácido a la cadena proteica es un ciclo de 3 pasos. Primero, el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, donde se busca una concordancia entre el anticodón en el ARN de transferencia y el codón en el ARN mensajero. A continuación, siempre y cuando haya concordancia, el ARN de transferencia pasa al sitio P y el aminoácido que transporta se transfiere al final de la cadena proteica. El ARN mensajero se desplaza 3 nucleótidos correspondientes a un codón. Finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa al sitio E y es eliminado del ribosoma para ser reciclado. A medida que continúa la síntesis de la proteína, la cadena terminada emerge del ribosoma. Se pliega de una manera precisa determinada por el orden exacto de sus aminoácidos. Así, el dogma central explica cómo el código de ADN de 4 letras se transforma, en un sentido bastante literal, en carne y hueso. Bueno, chicos, y por último les muestro cómo se controla esta expresión génica. Yo les estaba diciendo de que esta expresión de genes, proteínas, está dada por varios procesos. El primero es el silenciamiento o la represión, que estábamos hablando desde el inicio de cómo están organizados todos esos cromosomas de manera compacta en zonas de heterocromatina, cuando necesitamos que estén silenciados, y eucromatina cuando necesitamos que estén activos.
Otra parte importante que regulan la expresión de genes son los promotores, la caja tata, la caja tal, que son secuencias que se encuentran antes de el gen que se va a transformar en proteína. Y están los activadores y los factores de transcripción, que son estas secuencias que están mucho antes de las secuencias promotoras, ¿ya? Que son las que de alguna otra manera activan al promotor cuando ya la maquinaria está ubicada. Es como si es como un switch que activa a la maquinaria de transcripción. O sea, está el promotor, la caja tata viene y se empiezan a ensamblar todas esas proteínas aquí encima del promotor para empezar el gen, ¿cierto? ¿Qué hace la secuencia activadora? Se pliega y de alguna otra manera, miren, activa o como si le diera un encendido para que empiece a correr esa RNA polimerasa y se empiece a sintetizar esa proteína. Estas secuencias pueden ser activadoras o represoras. ¿Ya? Cuando se dan cuenta de que, bueno, el gen que viene aquí no es el que se necesita, es una secuencia represora porque lo que hace es no encender a la maquinaria de replicación, de transcripción, perdón, la deja ahí y deja eso anclado. Pero cuando es una secuencia potenciadora, lo que hace es activarla y la activa de manera repetitiva para que se generen muchos RNA mensajeros. En los procariotas, estas secuencias funcionan con los operones y esta es la tarea para la próxima clase. Van a entrar a este enlace en las diapositivas y van a leer la función. Señor, disculpe. Esas son las diapositivas que apenas va a subir o las que ya subió la parte 2, ¿no? Ya la subí. Ajá, ok. Esa es la parte 2 que está en Sigby. Exactamente. Ok. Sí, bien, ahí está la tarea. Van a leer Operón LAC, que está en la última diapositiva. ¿Cómo les pareció la clase de hoy, chicos? Esto interesante, profe. Hicimos como un recorderis de biología molecular y eso. Sí, es algo resumido, como dice Mónica, de todos esos efectos, de esos procesos importantes que vienen en biología molecular. Para la próxima clase vamos a ver muestras biológicas que se utilizan como materia prima para la generación de proteínas recombinantes, cómo se manejan las muestras, cómo se extrae un RNA, cómo se extrae un DNA, qué reactivos necesitamos para utilizarlos como materia prima para generar genes, bibliotecas de genes, lo que se conoce como genotecas, que se utilizan para estudiar no solamente las funciones de cada uno de los genes que tenemos en nuestro organismo, sino que se utilizan además para generar diferentes secuencias que nos han permitido tener hoy en día el genoma completo, por ejemplo. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta final. Cuéntame, Juliana.